Bienvenidos a Espacio Mita. Espacio Mita forma parte del sistema Mita, que es un ámbito donde se dictan cursos, seminarios gratuitos, el Máster Internacional de Tecnología de Alimentos y 3 diplomaturas. Si querés saber más sobre todo esto, entra a sistemamita.com y ahí te informás. Bueno, voy a presentarles el invitado de hoy, un placer tenerlo con nosotros, el doctor Ricardo Rodríguez. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar acá con ustedes, felicitarlos por la casa, realmente impresionante y un gusto siempre estar acá, estar con Alessandro Prevesana, un amigo de tantos años con ustedes, así que esperemos que sea interesante de mi lado que sí, la conversación de hoy. Muchas gracias nuevamente. No, gracias a usted por estar acá. Bueno, a ver, especialista en microbiología. ¿Qué tema? Eso. Y yo lo pasé. Ajá. Lo pasé personalmente cuando estudiaba. Claro, yo soy nutricionista. Esos nombres, ¿no? Esos nombres en latín. Ay, Dios. ¿Cómo me costó? Realmente le digo. ¿Cómo me costó rendir esa materia? A todo el mundo. Ricardo, por favor. A todo el mundo. A todo el mundo. Nos cuenta brevemente a ver de qué se trata. Claro. En realidad yo llego ahí por esas vueltas de la vida, no te diría por casualidad, ¿no? Sino pensá, voy a ser un poco piadoso conmigo, no me hagas decir las décadas, pero unas cuantas décadas. A mí me interesaba en ese momento mucho la tecnología de carnes, ¿no es cierto? Que era una cosa importante para, digamos, los países de Sudamérica, Argentina en especial. Entonces entro a trabajar en lo que en ese momento era el Laboratorio de Tecnología de Carnes del INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que a la sazón era el instituto más importante de México para abajo, realmente, ¿no? Muy bien puesto, con muy buenos profesionales. Y se habían quedado sin microbiólogos, pero yo recién entraba. Recién empezaba. Entonces, bueno, pero mi jefe, que bueno, me tenía, como eran los jefes en aquella época, estricto, me dice, bueno, usted va a ir a estudiar a este lado, y tuve la gran fortuna de estar con alguien de la Organización Mundial de la Salud que me introdujo en el mundo y me abrió la cabeza, digamos. Le abrió la puerta y la cabeza, digamos. Exactamente, todo. Y me hizo ver, digamos, en algo que yo había aprendido en mi carrera de grado, por así decir, no eran los rudimentos, pero para entenderlo, y de una manera muy aplicada, digamos, ¿no es cierto? Entonces, eso me fue moldeando, digamos, mi trayectoria, por así decirlo, que es la tecnología, digamos. Yo me defino a mí mismo como un tecnólogo, digamos, ¿no? Es decir, creemos que tenemos las bases y los conocimientos científicos, pero siempre aplicados, siempre aplicarlo a algo, porque además en INTA, primero y después cuando entramos en la vida universitaria, muchos años después cuando conocimos el MIT y demás, vimos la importancia de que ese conocimiento llegara, digamos, ¿no? En algo que comenzó de esa manera y en donde los microorganismos, con esas dificultades que vos planteabas, sin duda son tremendamente importantes y sobre todo, como me dijo mi primer jefe, mirá Ricardo, vos tenés que conocerlo, pero sobre todo tenés que lograr de poder eliminarlos o controlarlos. Y hay maneras, hay maneras de hablar. Y por ejemplo, los microorganismos de los que usted habla, ¿hay buenos y malos o son todos malos? Eso es, vos diste en el clavo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vos sabés que nosotros en la universidad y en el curso del MIT y demás usamos una expresión con otro colega muy querido, amigo también de Alessandro, el doctor Laureano Friso. Tomamos el caso de una película, vos sos muy jovencita, pero hay una época de los western spaghettis, los americanos que iban a filmar en Europa, España o Italia, y hay una película de un Clint Eastwood muy jovencito que se llamó El bueno, el malo y el feo. Entonces nosotros tomamos esa figura, digamos, aplicada a los microorganismos, porque en realidad vos tenés microorganismos buenos, tenés microorganismos malos y tenés microorganismos feos o alteradores. Bien. Los buenos son los tecnológicos, es decir, todos los fermentados, que no hay otro grupo de alimentos tan característicos, tan sensorialmente apetecibles como los fermentados, digamos, ¿no es cierto? Quesos, salamines, cerveza, whisky, vino. Claro, las bebidas, sí. Todos los lugares del mundo está hecho por microorganismos buenos.
El problema son los malos, los que causan enfermedades, Claro. el botulismo, la listeriosis, la salmonelosis, el campylobacter. Y esto, o sea, los malos tienen que ver con contaminación, obviamente, ¿no? Tiene que ver también con mal cuidado, con falta de higiene y seguridad de los alimentos. Entre otras cosas, es decir, hoy hablábamos con Alessandro de unos amigos comunes de la Universidad de Ohio y cuando hicimos allá el posgrado ellos nos decían que había que aprender a vivir con ciertas cosas. De alguna manera uno... Como convivir. Claro, una cosa muy importante que tenemos que tomar dimensión es que los microorganismos están en la naturaleza, Claro. muchísimo, pero muchísimo antes que en el hombre. Sí. Por eso es que es tan difícil manejarlos, por eso es que aparecen resistencias, por eso es que mutan. Bueno, entonces, están en el ambiente en donde los alimentos se producen, en lo que se llama la cadena agroalimentaria de la matriz alimentaria que sea vegetal o animal. Claro. Lo que hay, y también lo vemos en el MITA y en nuestra carrera de Ingeniería en Alimentos en UNSAM, es maneras de, digamos, gestionar ese eventual peligro, eliminarlo toda vez que sea posible o controlarlo. Claro. No solamente a los malos, es decir, los que causan enfermedades, sino también a los feos, a los que deterioran, a los hongos, a los que descomponen la carne, el pollo, las verduras, que causan también mucha pérdida económica en un mundo que necesita, lógicamente, alimentos, ¿no? Entonces, eso que vos dijiste me vino muy bien, digamos, porque hay buenos, hay malos y hay feos. Me quedó clarísimo eso. Claro, pero hay maneras también de controlarlos. Por ejemplo, y la tecnología, ahí cierro, y la tecnología es la clave para poder hacerlo. Ricardo, el otro día escuchaba, uno a veces mira y escucha investigaciones, ¿sí? Y decían que, por ejemplo, un alimento, cuando, por ejemplo, un tomate, sí, sí, que está un poco contaminado, que ya está, ¿no? Que se pasó, no hay que cortarle esa parte que está fea y consumirlo igual, sino que hay que tirar todo ese tomate, porque ese microorganismo sigue, aunque uno no lo ve o no es visible, no se hace visible, sigue en el alimento. ¿Eso es verdad? ¿Es así? Bueno, a veces existe esto que se llama mito urbano, digamos. Con tanta pérdida de alimentos hay toda una corriente que dice que dependiendo del qué, ¿no es cierto? Sí. Y cómo va a ser procesado luego, pero si uno elimina a priori aquella parte que está pasada, seguramente por un alterador, digamos, porque en general los patógenos, es decir, los malos, los que causan enfermedad, en general no alteran, los que alteran son los feos, digamos, ¿no es cierto? Entonces, eliminando la parte fea y después cocinándolo para, cocinándolo, y bueno, el riesgo se elimina, digamos, ¿no es cierto? Pero sí, es importante que mientras eso ocurre, después lavarse bien las manos, los utensilios, es decir, cuchillo y demás, la tabla, también lavarla o usar otra. Muy importante. Eso que seguramente vos conocés, lo que se llama esa contaminación cruzada, claro, es decir, de lo sucio pasarlo a lo limpio, eso hay que tenerlo muy presente. Y ahí, digamos, programas como el tuyo son muy importantes por lo que es para el gran público, porque en general consumidores somos todos, lógicamente. Claro, es decir, darle esas herramientas y darle esa información sí, para que, digamos, esa buena práctica que la empresa hace, digamos, a través de su protocolo y a través de su sistema de gestión, también se puede hacer en la casa, digamos, ¿no es cierto? Que de hecho hay que hacerlo en la casa. Hay que hacerlo en la casa. Por ejemplo, la gente a veces no sabe que no se puede cortar carne con una cuchilla e ir a cortar los vegetales con la misma, ¿no? Exactamente. Todo esto, ¿qué es higiene en realidad? Claro, exactamente. Sobre todo si ese producto después no va a ser cocinado, digamos, ¿no es cierto? Claro. Un típico asado, digamos, tan caro en el sentido de la cultura a nuestra sociedad, digamos. Bueno, pero ojo como la ensalada que eventualmente preparamos, como vos decías, no vaya a ser usada en la misma tabla en donde estuvo la carne cruda, digamos, ¿no es cierto? Por supuesto. Porque la otra cosa que es muy importante es que la contaminación que vos mencionabas
se da en el alimento forme, es decir, para usar tu caso, en un tomate o en un trozo de carne, en una pieza, por fuera, es superficial. Distinto cuando el alimento es líquido, como la leche, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces sí, el alimento se cocina por fuera, no hay problema, es seguro. Uno puede consumir la carne, digamos, como se llama, a punto o a jugoso. Diferente es cuando la carne está finamente picada, digamos, como puede ser una hamburguesa, una longaniza parrillera, una albóndiga. Ahí sí la cocción sí. Debe ser total, digamos, ¿no es cierto? Debe ser total. Hay muchos problemas, ¿no? Hay que asegurarse, claro, porque como la contaminación es superficial, esa superficie puede en algún momento hacerse interior, entonces claro. La manera de asegurar que el alimento no nos vaya a hacer daño es cocinarlo con una forma ¿Y hay completa. una temperatura para esa cocción para matar al microorganismo? Esos microorganismos en general no resisten más allá de los 65, 70 grados, pero vos fijate que en nuestra cultura, no así en otros países, no es muy frecuente usar el termómetro. No. ¿Sí? Yo que no tengo ciertas manías, y mis hijos, mi hija sobre todo, se burla de eso. Yo uso el termómetro para el pollo sobre todo, ¿viste? Sí. Pero, bueno, mira, hay un método que nosotros en nuestras clases les decimos a nuestros estudiantes. Para una hamburguesa, para un chorizo, si vos tenés, asumamos que esta mano derecha mía sea un tenedor, sí. no pinchándolo, sino con la parte curva, con la parte convexa. Si vos lo apretás y el líquido que sale es translúcido, eso significa que la estructura cuaternaria de las proteínas se rompió, se destruyó y se superaron los 65, 68 grados. Esa temperatura, dato me dio. Claro, esa temperatura, incluso un poquito más también, es suficiente para matar salmonella, para matar Escherichia coli, para matar listeria, digamos. Hay que tener eso, es decir, uno puede comer, una colita de cuadril, por decir un nombre, sí. Jugoso, pero jamás una hamburguesa jugosa. O un chorizo parrillero o lo que sea jugoso. ¿sí? Bueno, atención, por la razón que gente que nos está escuchando, muy importante lo que está diciendo y explicando, interesantísimo. Me encanta, porque son datos para la gente que está en su casa y que dice, bueno, a ver cómo lo cocino y no corro el riesgo. O sea, ni mi familia ni yo, ¿no? Claro, porque a veces también, por supuesto, en las familias están los chicos. Y la otra cosa con los malos, que lamentablemente los que corren más riesgo son aquellos que los especialistas llaman las poblaciones especialmente susceptibles. Los chiquitos, los inmunocomprometidos, los más sensibles. Claro, las personas de la tercera edad o más grande, digamos, ¿no es cierto? Entonces, con esos hay que ser especialmente cuidadosos, ¿no? Lo mismo que también con mucho respeto lo decimos en nuestros cursos y demás, pero porque en definitiva el que manda es el consumidor, y el consumidor con su toma de decisión decide para qué lado ir, pero hay que ser cuidadoso con aquellos productos que están crudos. Viste que hay una tendencia mundial de comer, en este caso tomar leche cruda, sí. Porque, bueno, sensorialmente tiene ciertas características que los especialistas indican que se expresan mejor ciertos sabores. Bueno, de la misma manera se elaboran ciertos quesos con leche cruda. Ahora, esos quesos no deben ser recomendados para estas poblaciones o para las embarazadas, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno su dato. Entonces, digamos, es una cuestión de tener esa pequeña guía, digamos, que nosotros y los especialistas en general insisten en lo que se llama la responsabilidad compartida, digamos, entre el que elabora o produce el alimento, entre las leyes, los gobiernos, pero el consumidor. El consumidor, claro. Sobre todo, porque el consumidor es la última línea de defensa. Exactamente. No hay otra después de eso. Para eso hay que informar. Exacto. Esto es lo que falta, y educar. Total. Que es muy importante. ¿Y qué pasa, se me ocurre, ¿no? ¿Qué pasa con las latas? Porque esto también, ¿no? Si la lata está abollada, si no está abollada, si está inflada. Muy interesante eso, muy interesante. Lata que esté deformada, digamos, mejor no tocarla, a menos que uno esté en el medio del océano, no haya tenga nada, otra cosa. No haya nada, un calentadorcito, la puedo abrir, la cocino un poquito, 10 minutos. A ver, el proceso de elaboración de las conservas en general es un proceso muy seguro.
Claro. porque se aplica calor en tiempo con una ecuación, digamos, que está muy calculada, es una industria muy digamos, muy refinada, muy segura. El tema es, como muy bien lo señalás, cuando la lata está abollada, digamos. Y sobre todo, viste que en general las latas tienen lo que se llama un cuerpo, digamos, en general cilíndrico. A veces el fondo forma parte de ese cuerpo cilíndrico, a veces no, y la tapa. La tapa seguramente es otra parte, digamos, ¿no es cierto? Pero el problema es cuando el golpe está en la tapa. ¿Por qué? Porque hay un sistema de cierre que digamos, si me permitís, Sí, claro. tiene esta forma, digamos, eso Hermético sería. claro, en la tecnología, en la industria nuestra, eso se llama remache, digamos, lo hace una máquina automático, ¿no? Está muy automatizado todo eso. Pero cuando la lata se golpea ahí, ese remache se puede abrir, se puede separar. Entonces, por ahí puede haber lo que se llama una fuga. De afuera hacia adentro, Claro. o mejor dicho, una entrada, digamos, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay una lata golpeada y sobre todo en el remache, mejor dejarla de lado, claro, no cuando consumirla. vamos al supermercado o al lugar donde vayamos, fijarnos esas cosas. Es otra cosa muy importante para el consumidor. Sí, muy importante tenerlo en cuenta eso, porque a veces uno no sabe, ¿no? Hasta qué claro, punto puede claro. entrar un microbio o no, Claro, o puede estar claro, esa claro. lata defectuosa y decís, bueno, no pasa nada, sí. Aparte también me parece que es una buena, digamos, alternativa la pregunta tuya en términos de usar una lata, porque viste que hay cierta corriente de pensamiento que habla de los alimentos procesados y a veces no tiene una mirada, digamos, beneficiosa en términos de la conveniencia que tiene un alimento preservado, porque pues imagínate cualquiera de nosotros con el ritmo de vida que llevamos, o que en general tiene, sobre todo la gente joven, llega la noche tarde y a veces no tenés ganas de ponerte es lo que sucede, hacer sí, digamos, ponerte a hacer un chop suey claro, con carnes una y vegetales. salsa con un tomate crudo. Abrís una lata, digamos, Sí, tal ¿no es cierto? cual. Pero hay que hacerlo con estas precauciones, Claro, digamos, ¿no es claro, cierto? sí, Es decir, sí. las conservas es una tecnología tremendamente segura, pero también tiene que tener una manipulación y tiene que tener un cuidado, incluyendo al consumidor en ese sentido. Es decir, siempre a lo largo de toda la cadena agroalimentaria. ¿Y qué opinas sobre los productos artesanales? Y ese es otro gran tema, digamos, ese es otro gran tema, pero también, digamos, nosotros y en mi caso, ¿no? Yo tengo una opinión muy digamos, respetuosa del consumidor, porque el consumidor decide, digamos, ¿no es cierto? Entonces, si el consumidor quiere comer artesanal, quiere comer familiar, quiere comer orgánico, quiere comer... Y bueno, claro, tiene la última palabra, o sea, es la el que decisión, elige. es la Claro, decisión, pero me parece que lo que vos señalabas en cuanto a proveerle información segura sobre los riesgos y sobre las cosas que hay que tener en cuenta, creo que también son dos cosas que van paralelas, digamos, ¿no es cierto? van de la mano. Yo creo que hay productos artesanales que están muy bien hechos, digamos, ¿no es cierto? Y bueno, no es para hacer ninguna propaganda, pero si vos entras a la ciudad, claro, si vos entras a la ciudad de Tandil, por ejemplo, vas a ver un monumento en la entrada que dice DOT, Denominación de Origen Tandil. Se unieron los fabricantes de un embutido seco, que es un embutido, es un producto fermentado, digamos, es los microorganismos buenos, y bueno, hay permitime, hay un consorcio que se ocupa de cuidar a aquellos fabricantes y todo el proceso que están dentro de esa denominación de origen Tandil para que el producto artesanal esté hecho de una manera segura, digamos. Y que la gente lo pueda consumir tranquilo. Claro, ese me parece que es un muy buen ejemplo, digamos, y que en Europa, por ejemplo, está Francia, Italia, ¿no? Muy fuerte, digamos, ¿no es cierto? Y sobre la microbiota que se habla tanto, la microbiota intestinal, ¿cómo inciden? Claro. En realidad, esa creo que también es muy interesante. La microbiota es una comunidad de microorganismos que es propia de cada ser. Claro, y de cada sitio de cada ser. Tenemos una microbiota en la piel, tenemos una microbiota, digamos, conjuntival, y tenemos una microbiota digestiva, digamos, ¿no es cierto?
Pero la verdad, lo que se está sabiendo de la microbiota, que es la población, pero más que nada de lo que se llama microbioma, es decir, de los genes que están en esa microbiota, si vos me permitís la palabra, es maravilloso, digamos. Y no es que el microbiólogo me salga así. No, pero ahora se usa muchísimo, ¿no? El tema de atacar desde la microbiota enfermedades también, o prevenir y ayudar. Sí. Porque es muy interesante. Se está descubriendo cada vez más cuestiones incluso que tienen relación con las enfermedades nerviosas, digamos, no solamente neurológicas, psiquiátricas, digamos, ¿no es cierto? Y una cosa muy interesante que en relación a tu pregunta, es que la microbiota intestinal sobre todo va cambiando con la época, a medida que, en el caso del ser humano, del consumidor humano, a medida que va cambiando la edad cronológica. Una cosa es el bebé, otra cosa es el niño, otra cosa es el adolescente, otra cosa es el adulto y otra cosa es el de la tercera edad, digamos. Sí. Y entonces ahí viste que a veces hay personas de la tercera edad que tienen problemas gastrointestinales y demás. Bueno, eso está asociado a esto y son cosas que se vienen conociendo en los últimos años y también la necesidad de trabajar diferencialmente con esas poblaciones, digamos. Claro. Pero digamos, ese es un rol fundamental, digamos, de la nueva microbiología. Mirá, si idealmente yo tuviera que empezar de vuelta en mi vida, y es una de las cosas que a mí me gustaría hacer. Que volvería a elegir. Porque no, ahí es incalculable lo que se puede encontrar, digamos. Qué lindo lo que dice Ricardo, me encanta todo lo que informa, todo lo que sabe, me quedaría horas hablando con usted. Bueno, le agradezco muchísimo que haya pasado por acá, por nuestro espacio Mita, un placer. El agradecido. Y volveremos a encontrarnos seguramente. El agradecido soy yo y espero, digamos, que a veces los académicos y los científicos somos un poco verborrágicos y a veces usamos una terminología que no es muy clara. Espero haber sido Le claro. digo la verdad, no fue su caso. La verdad bueno. Que habló de una manera maravillosa para la gente y para que todo el mundo pueda entender de qué se trata este maravilloso mundo suyo. Le agradezco. Así que muchas gracias. A disposición. Muchas gracias. Bueno, así cerramos la entrevista de hoy. Les mando un besito y nos vemos en la próxima.